Evalúa, esto es muy importante. Lo que se requiere del hombre es lealtad. Más vale ser pobre que tramposo. ¿Y esto por qué? Vamos a ver. Y es que Apocalipsis 22 nos dice: el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Porque Apocalipsis 3 nos dice: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Por eso 1 Corintios 10: no podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios, o provocaremos a celos al Señor. ¿Somos más fuertes que Él? Y de hecho Mateo 6: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y de hecho, versículo 33: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces hay una guerra espiritual entre Dios y Satanás, y lo que Dios requiere de nosotros es lealtad, no apartarnos de su palabra, porque ciertamente habrá consecuencias. Por ejemplo, si Dios nos dice que lo busquemos en primer lugar, darle la prioridad de buscar su reino y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Satanás, ¿qué te dice? En primer lugar, busca tu trabajo, tus sueños, tu vida, y ya después los domingos le das gracias. Ya después, si tienes tiempo, te dedicas a Dios. Por eso 2 de Timoteo 2: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces seamos leales a Dios y démosle prioridad antes que cualquier otra cosa, aunque nos cueste todo. Evalúa, parte 2, muy importante. Lo que se requiere del hombre es lealtad, más vale ser pobre que tramposo. Fortalezcamos nuestra fe con este ejemplo de lealtad. Vamos a ver. Mateo 4: otra vez les llevó el diablo, a Jesús, a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo, y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Jesús usó la palabra para vencer a Satanás, siendo leal a Dios. Por eso Juan 16 nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esta misma lealtad tuvieron los apóstoles. En Hechos 5 lo puedes leer. Predicaban de Jesús aunque eran azotados, castigados, y después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos, los apóstoles, saliendo de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Aún en persecución, eran leales a Dios y a su llamado. Entonces, familia, estamos llamados a tomar el ejemplo de Jesús, el ejemplo de los apóstoles, y ser la realidad de Apocalipsis 12, versículo 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Porque, Apocalipsis 21, el que venciere heredará todas las cosas, y seré su Dios, y él será mi hijo. Evalúa, lo que se requiere del hombre es lealtad, más vale ser pobre que tramposo. Y es que si en Romanos 11 nos dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Es decir, que estamos llamados a ser ricos en sabiduría, en conocimiento de Dios, en entendimiento de su palabra, en verdad. Pero más vale tener poca sabiduría, poca verdad, que tramposo, que ser rico en la palabra de Dios, pero con interpretación humana, enfocada a conveniencia propia. Por eso Proverbios 28 nos dice: mejor es el pobre que camina en su integridad, que el de perversos caminos y rico. Entonces Mateo 7 nos dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos,
no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Es decir, no dar la sabiduría, los secretos de Dios, la verdad, a personas que son como perros o cerdos. Porque, segunda de Pedro 2, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, la verdad que lleva para vida eterna, los secretos de Dios, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Es decir, personas que recibiendo la verdad un día, luego dejan de ser leales a Dios y usan la palabra para deseos carnales, volviendo a deseos mundanos. Por eso Apocalipsis 22 nos dice que los perros estarán fuera del cielo. Entonces lo que Dios requiere de nosotros es lealtad. Aunque tengamos poca sabiduría, conozcamos pocos secretos de Él, mantenernos fiel a su palabra, a su voluntad. Que ser tramposos, tener mucho conocimiento de su palabra, pero usarla para conveniencia personal, para voluntad personal, siendo desleales a la voluntad de Dios. Evalúa. Discierne. Contentamiento es a los hombres hacer misericordia, pero mejor es el pobre que el mentiroso. ¿Y ahora esto por qué? ¿A qué se refiere hacer misericordia en este contexto? Vamos a ver. Lucas 6 nos dice: amad pues a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no esperando de hecho nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Entonces, en este contexto, debemos ser misericordiosos, como Dios lo es, que nos dejó su palabra, que es vida para nuestro espíritu. Y de hecho, Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Entonces, en este contexto, Dios tuvo misericordia y compasión de nosotros, que nos dejó su palabra, que vivifica nuestro espíritu y nos conduce para vida eterna. Y ahora, ¿por qué ser misericordiosos con otros y compartir su palabra es contentamiento? Vamos a ver. Porque en 1 de Timoteo 2 nos dice que Dios, el cual quiere, es decir, su voluntad, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Salmos 40 nos dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Por eso Oseas 6 nos dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Entonces, si la voluntad de Dios es que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, contentamiento es a los hombres hacer misericordia, tener compasión de ellos y compartir su palabra, que vivifica su espíritu y encamina para vida eterna. Y contentamiento también es el agradar a Dios, el que nos vea haciendo su voluntad, compartiendo su palabra. Pero ¿por qué nos dice mejor es el pobre que el mentiroso? Vamos a ver. Discierne, esto es muy importante. Contentamiento es a los hombres hacer misericordia, pero mejor es el pobre que el mentiroso. Hacer misericordia, vimos que en este contexto es compartir la palabra de Dios a quienes están muertos en vida, para vivificar su espíritu y guiarlos para vida eterna. Y ahora, ¿por qué nos dice que en hacer su voluntad, compartir su palabra, es mejor el pobre que el mentiroso? Vamos a ver. Porque Proverbios 30 nos dice: no añadas a sus palabras, para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Y Apocalipsis 22 nos dice: si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Por eso Proverbios 15 nos dice: mejor es lo poco con el temor de Jehová, y el temor de Jehová es la sabiduría, que el gran tesoro donde hay turbación, la palabra de Dios turbada, añadida y quitada con interpretaciones humanas, pensamientos propios. Entonces, tener misericordia y compartir la palabra de Dios a quienes necesitan vida espiritual es un contentamiento, porque esa es la voluntad de Dios. Pero asegurémonos de que sea verdad, porque mejor es el que tiene poco y comparte poco, pero que encamina al cielo, que el mentiroso, que el que tiene mucho conocimiento de la palabra, pero añadida y quitada
con interpretaciones propias que hagan sentir bien por un poco de tiempo, pero al final del día no conducen al cielo. Evalúa. Amén.